Bueno, mi gente, vamos a pasar a asuntos legales que casi se están convirtiendo en asuntos electorales en esta pasada semana. Y es que está con nosotros ya el licenciado José Enrico Valenzuela, que nos habla del panorama, tanto en Estados Unidos sobre el recuento de votos y lo que está pasando aquí en Puerto Rico. Ya lo tenemos conectado mediante videollamada. Saludos, licenciado, qué bueno que estás con nosotros. Saludos, Padre, bendición a todo el público que nos ve y gracias por tenerme aquí presente en las plataformas digitales y en Radio Paz. Así mismo es. Bueno, vamos aquí pensando, vamos a tocar primero la parte de Estados Unidos porque hay pues ciertos recuentos de votos que están corriendo, siguen las insinuaciones del presidente de que hay algunos momentos de cositos de fraude. ¿Cómo va la cosa? Pues en efecto, el señor presidente ha estado emitiendo tweets, que es la manera que él más se comunica a través de las plataformas digitales, cuestionando y tratando de echar sombra sobre el proceso electoral, de manera que pues sus personas que votaron por él pues se sientan que tienen alguna esperanza para poder salir reelecto, lo cual lamentablemente para él, ¿verdad? Y para sus seguidores, la votación fue tan contundente que hasta propios allegados al mismo presidente de los Estados Unidos, como por ejemplo el jefe de seguridad, de ciberseguridad, debo decir, nacional, le ha confirmado de que no hubo irregularidades en la elección. Así que, pues, por ende, una persona que es de su propio gabinete le está diciendo al mismo presidente de que no hubo irregularidades. De igual forma, otros expertos, como por ejemplo el señor Karl Rove, que fue el que manejó el caso famoso de Bush versus Gore, que todos sabemos que se logró revertir se logró confirmar una determinación del Tribunal Supremo de Florida donde se excluyeron unos votos y salió electo el presidente Bush. Entiéndase, una persona que es partidaria del Partido Republicano también confirma de que no hubo fraude electoral ni que tampoco hubo irregularidades como para poder revertir la elección. Al igual que otros 12 secretarios de justicia de distintos estados, donde las elecciones pues fueron también cerradas, y estos secretarios de justicia, algunos de ellos demócratas y otros republicanos, han también confirmado de que no hubo irregularidades en este proceso electoral en Estados Unidos. Así que para el señor presidente Trump se sigue quedando solo, muchos de sus allegados están renunciando al gabinete, y no se sabe al día de hoy cómo va a ser esta transición, si va a ser una ordenada, si va a finalmente aceptar la derrota el señor presidente, de manera que podamos continuar con todo este proceso y tenemos hasta el 21 de enero para hacer esta transición, de manera que el presidente electo Joe Biden y su vicepresidenta tomen juramento en 21 de enero de este próximo 2021. Pero ahora, siguiendo el proceso que hay allá, por ejemplo, ahora pues se está acabando de determinar finalmente cuántos votos electorales le toca a cada uno. Y como dice, pues también la brecha ya es demasiado grande como para que se pueda revertir. Pero, o sea, aunque se sabe que el 21 es que toma posesión, pero en cierto modo, pienso yo, ¿no sería entonces finalmente el día en que vayan los votos a los comisionados electorales estos a hacer el voto oficial ahora en diciembre, cuando finalmente ya oficialmente ya es nombrado y escogido el presidente? Eso es lo que esperemos que ocurra. El señor presidente Trump ha dicho que ha instado o que va a instar varios recursos legales para tratar de llegar hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de manera que se pueda paralizar esa votación que usted muy bien señala, que se lleva a cabo una vez ya está todo contabilizado y se van esos delegados, y más bien es una cuestión, diría yo, simbólica, pero tiene un valor en lo que es la elección presidencial por conducto de lo que son los colegios electorales, no por el voto popular. Así que habría que ver si en efecto algún juez de algún tribunal federal le da paso a ese tipo de, diría yo, un injunction, que es para poder paralizar este tipo de acción, de manera que llegue hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Lo que sí es que, obviamente, si este tipo de situación ocurre, lamentablemente la inestabilidad tanto social, política y obviamente económica, pues se va a afectar en Estados Unidos, porque no va a haber una certeza de que la transición se va a dar correctamente. Y eso siempre afecta los mercados bursátiles y la economía en general. Así que esperemos que eso no sea el escenario y que los tribunales finalmente le den paso a esta transición y obviamente
a la elección del señor presidente Biden electo. Mientras tanto, acá en Puerto Rico, pues vamos al revés. Ya empezó la transición, con todavía dudas de quiénes son los que están ahí, aunque realmente en la parte estatal, pues parece que ahí no hay ninguna no hay contienda ya, pero todavía siguen apareciendo, pues que si las cajas, que si los votos, que si la auditoría. Cuéntanos un poco de lo que está pasando acá en Puerto Rico. Pues padre, tal y como adelantamos aquí en Teleoro, ¿verdad? En Mi Gente, la ley electoral, al haber sido aprobada tan rápidamente y sin ningún tipo de audiencia y a su vez también de manera atropellada durante los meses de agosto y septiembre, pues llevaron también a que una primaria pues, tuviera una duda seria. Y aquí en esta situación, lamentablemente ha sido la primera vez en la historia donde después de la noche de elección, inclusive ya varios días después, siguen apareciendo maletines y eso pues levanta muchas sospechas, no tan solo por la situación del escrutinio electrónico y del por qué no se entraron esos votos como corresponde por parte de los funcionarios en estas máquinas, sino que también hay unas elecciones que están sumamente cerradas en distintos municipios para alcaldía, inclusive para Cámara y Senado en algunos distritos y precintos. Así que, aunque traten de minimizar esto diciendo con que no tiene ningún tipo de efecto en la gobernación, sí va a tener un efecto en contiendas que están sumamente cerradas. Para darle un ejemplo, en Culebra, creo que hubo una diferencia de 1 o 2 votos. 2 votos, sí. Así que eso, pues, lamentablemente arroja más sombras a nuestro proceso electoral, porque lo que se está alegando es una situación bien seria de que muchas personas que fueron a votar el día de la elección les habían dicho que ya habían votado mediante el proceso de voto por adelantado. Y eso es una alegación sumamente seria, de ser correcto y de ser cierto. Así que, en mi opinión, a mí me parece que aquí la Cámara y Senado, que es una Cámara, diría yo, diversa, porque tiene muchos componentes de otros partidos nuevos, e inclusive también del propio Partido Independentista, tienen por obligación que hacer una investigación cameral o senatorial, de manera que se investigue por qué esto ocurrió, porque no puede volver a ocurrir. Lo único que nos queda a nosotros como puertorriqueños es el sistema judicial, el cual todavía tenemos creencia en él, pero a su vez también el sistema electoral, porque el sistema electoral es el que nos hace creer a nosotros que somos todos iguales, aunque sea una vez cada 4 años al ejercer el voto, porque su voto no puede valer más que otro. Y en este tipo de situación, lo que está dando a entender es que pues no es confiable los resultados, y eso se tiene que subsanar a la inmediatez posible. Es una lástima, ¿no? Que una de las joyas de Puerto Rico, que era la Comisión Estatal de Elecciones, y todo como éramos ejemplo para tantos países, en tantos lugares, en tantos países del mundo, ahora pues haya llegado a este punto donde incluso nosotros mismos tengamos dudas de lo que está pasando allí. Así que es lamentable, esperemos pues que, como dices, que se subsane prontamente. Se nos acaba el tiempo, licenciado, pero igual vamos a recordarle a la gente dónde pueden seguir los blogs y toda la información que también siempre tienes a bien compartir con todos nosotros. Claro que sí, pueden acceder a la plataforma digital www.valenzuelalaw.net. Ahí se integra toda la plataforma de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, y los videos aquí, por supuesto, que son de Canal 13 Teleoro con el Padre Milton Mi Gente. Bueno, pues gracias, como siempre, pues, un abrazo, Dios te bendiga, y pues ya pues, los deseosos que pronto podamos estar aquí en el estudio otra vez. Dios mediante, padre. Nosotros vamos a hacer la pausa, pero vamos a regresar con más de Mi Gente, ya volvemos. Estar aquí en el